Vallvidrera, 23 de octubre de 1986. Querida Ingrid, tienes razón. Acepto tu rabioso ultimátum. Nunca más querrás saber nada de mí si no te contesto de inmediato y te explico, con todo detalle, los motivos que me llevaron a tenerte sin noticias durante tanto tiempo. Ya ves que te escribo enseguida. Tu carta me llegó anteayer. Y empiezo por decirte que me perdones. 1 año, lo sé, es un intervalo demasiado largo para ampararse en el derecho de asilo del silencio, cuando tú no me has dado motivo alguno. Todo lo contrario. Sin embargo, y créeme por favor, a menudo he releído tus cartas y muchas veces te he contestado mentalmente desde los lugares más impensados. A ratos, con la esperanza de que pese a los miles de kilómetros que nos separan, tú, que también me conoces, te dieras cuenta de que mi monólogo, obsesivo y casi siempre redundante, se dirigía a ti en exclusiva para darte fe de vida y especialmente fe de cariño. Así empieza su carta Ángela, la protagonista de Cuestión de amor propio de Carme Riera. Nacida en Palma de Mallorca, Carme Riera es catedrática de literatura española y escritora. Se dio a conocer en 1975 con la publicación del libro T'adeix amor al mar com a penyora, considerado un bestseller de la literatura catalana y convirtiéndose en toda una institución de la cultura mallorquina, catalana y española. Con una producción de más de 40 títulos publicados en narrativa y ensayo, un número casi igual de galardones, entre los últimos el Premio Nacional de las Letras Españolas, y una incansable actividad académica y como gestora cultural, parecería que el concepto mujer de letras se hubiera acuñado para ella. Riera fue elegida miembro de la Real Academia en 2012, convirtiéndose en la 8ª mujer de la historia en formar parte de la Academia. En Cuestión de amor propio, Carme Riera nos presenta a Ángela, una madura novelista que escribe a su amiga Ingrid tras 1 año de silencio. En esta carta, Ángela le contará a su amiga la historia de amor que le ha absorbido durante ese año. Una triste aventura en la que la protagonista había apostado todo, confundiendo en la proyección de ese hombre, también escritor, aquello que ella esperaba de sí misma. Un discurso contradictorio en el que la vulnerabilidad y la necesidad de Ángela quedan al descubierto y en el que el amor propio resuelve finalmente cualquier otra cosa que pudo en algún momento parecerse al amor. Carme Riera, bienvenida de Puño y Letra y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras por invitarme. Han pasado 37 años desde la publicación de Cuestión de amor propio, una novela epistolar en la que Ángela escribe una carta a su amiga Ingrid después de 1 año de silencio, en el que le explica muchas cosas que vamos a ir tratando hoy, pero para empezar quería precisamente hablar de la novela epistolar, un sello Riera, sin duda, ¿qué permite la carta a la hora de escribir? Pues la carta es un diálogo aplazado, permite una reflexión que muchas veces cuando estás hablando la conversación tira hacia otro lado y no puedes reflexionar lo que estás diciendo. Y en ese sentido yo creo que, claro, permite también un único punto de vista. Es decir, en una novela que no es epistolar, tienes siempre a 2 personajes y sus puntos de vista. En esta, que es únicamente de una voz o de una persona que escribe, es un punto de vista único. Pero la novela epistolar yo creo que es muy interesante por una razón, porque Las relaciones peligrosas, que es la gran novela epistolar francesa, en esa sí que hay diversos destinatarios y vemos ese diálogo aplazado, ¿no? En una carta escrita por una sola persona, como es, por la protagonista, que es Ángela, a su amiga, solo sabemos su punto de vista. Y una cosa que me parece muy interesante en esta misma línea, que ya no es como meterte en el cerebro de la persona que cuenta su historia, sino que además
según a quién va dirigida esa carta, también cambia de alguna manera el tono y la información que das y la que no das. No hay un doble juego ahí. Claro, depende de a quién escribas. Si escribes al Papa, le vas a escribir en un tono distinto que si escribes a una amiga, y en este caso es una amiga. Y es una carta confidente y cómplice, porque lo que está buscando, si yo no recuerdo mal, porque hace 37 años que la escribí y no la he vuelto a leer, si no recuerdo mal, ella lo que le pide es en cierto modo consejo, y creo que también lo que le pide es una cierta comprensión para que actúe en función de la persona que protagoniza, aunque no sea la que escribe ni a la quien se dirige, protagoniza la carta. Vamos a ir haciendo memoria entre las dos, si le parece, de esta carta, que al final durante toda la novela es esta única carta de 60 y pico hojas, en las que Ángela le cuenta a Ingrid, después de un año de no haberle dado noticias suyas, ¿no?, y respondiendo a una carta que acaba de recibir de Ingrid, cómo en ese periodo ha vivido un enamoramiento casi adolescente hacia otra persona, que es Miguel. Ángela es escritora, una persona culta, una persona bien situada, pero dentro de la época en la que la estás escribiendo, que se supone que es post-franquista, es una mujer bastante empoderada, ¿no?, a nivel de feminismo, con cierta seguridad en esa lucha, y sin embargo el amor, además ese amor casi adolescente, la lleva a muchas contradicciones, ¿no? ¿Qué le pasa a Ángela cuando aparece el amor en medio de toda esa seguridad que estaba ganando? Bueno, ya se ha dicho que el amor es el opio particular de las mujeres. De hecho, lo dice tal cual así en la novela. Y por tanto, pues le ocurre eso, que se enamora y se enamora de un imbécil. Es decir, se enamora de un seductor, ¿no? Y es muy curioso que cuando otra escritora leyó esta novela me dijo, yo he escrito algo parecido. Y en efecto, ninguna de las dos sabía de la otra novela. Y también contaba exactamente lo mismo. Una venganza por parte de otra persona, de otra mujer, en relación a un botarate. Es decir, el tipo que se describe pues es bastante botarate. Y en el caso mío, ahora voy recordando, será su amiga, en cierto modo, la encargada de vengarse, o por lo menos Ángela se lo va a pedir. Pero en el caso de la otra escritora, va a ser una sobrina de la protagonista la que se va a vengar del tipo en función. Es decir, la sobrina, que es más jovencita y más agraciada que la tía que se ha enamorado perdidamente de este hombre, va a vengarle. Es decir, y es realmente estupendo. Me gusta más a mí la otra novela que esta misma, pero no voy a decir de quién es para no hacer propaganda, claro. Ahora nos hemos quedado con las ganas. Eso, fuera de cámaras, hacemos... Bueno, sí, fuera de cámaras lo diré. Una de las cosas que también me parece muy interesante en el caso de Ángela, es una escritora madura, entrada ya cerca de los 50, ¿no? Y dentro de toda esa seguridad que ella pretende proyectar hacia afuera, en ese enamoramiento surgen muchas inseguridades, la vulnerabilidad, surgen muchísimas cosas que no van para nada con lo que ella pretende proyectar, ¿no? Bueno, porque la fragilidad humana es terrible. Incluso las consideradas actrices importantísimas, guapísimas, extraordinarias, tienen la misma fragilidad. Eso yo no creo que sea un aspecto, digamos, que caracterice a Ángela, sino que creo que muchas mujeres tienen o tenemos ese tipo de fragilidades, tengas la edad que tengas. Incluso si tienes 18 años y triunfas. De alguna manera el amor nos expone precisamente a toda esa vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto enamorarnos nos juega a la contra? Bueno, porque nos enamoramos, yo no sé ahora la gente joven cómo se enamora, si se enamora de manera diferente, pero en realidad cuando nos enamoramos tenemos unos ciertos clichés que nos funcionan, ¿no? Es decir, el hecho de que nos parece que si no la persona a la que amamos no le gustamos en la totalidad, encuentra algún defecto, nos sentimos pues muy tristes y fastidiadas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues muchas veces tenemos que tener en cuenta que no somos ni la persona de la que te enamoras, ni tú mismo, perfecto, y no tienes por qué serlo, ¿no? Que tenemos que querer y nos tienen que querer con nuestros defectos, no solo con nuestras virtudes. Sin embargo, es un libro donde precisamente
se nota mucho este tema del proyectar, ¿no? El que proyectó precisamente Ángela escribe a Ingrid, que se puede suponer, por lo que dice, que Ingrid es una persona como más empoderada, más segura, y en Ángela se detecta como una contrariedad constante entre esa vulnerabilidad que y lo que ella pretendería ser o le gustaría proyectar. Porque ella escribe desde el desengaño, ¿no? Mira, esto quiere decir que no lo hice mal cuando estás diciendo eso, porque ella escribe desde el desengaño, en que se siente fatal, se siente frustrada, se siente con una depresión, y en cambio la otra persona, aunque no aparezca, simplemente está allí, pues se retrata como fuerte, como tú dices, empoderada, como persona que es capaz de llevar a cabo esa venganza que la otra le pide. Es decir, que en ese sentido, pues claro, la pobre Ángela, pues es, como se decía antes, yo que enseñaba literatura española del siglo II, una persona burlada, es decir, sobre todo pues que ha sucumbido a la cuestión del amor, creyendo que este seductor banal era el amor de su vida. Vamos precisamente con la parte del desengaño, porque si era sorprendente o que en la vida que tenía proyectada Ángela, ¿no? Ya pues eso, cerca de los 50, de repente se enamorara de esta manera, ella tampoco esperaba que de la noche a la mañana Miguel la dejara, además con esa sensación de, ni siquiera de una manera elegante, ¿no? Ella se siente totalmente utilizada. Es más, hay un momento dado que Miguel la califica de escritora acabada. Ya es el remate final, ¿no? ¿Qué duele más, la pérdida del amor o el amor propio? Bueno, yo solo te puedo hablar de lo que he escrito, o sea, no de una cuestión personal. Yo creo que las dos cosas van juntas. Si me pasara a mí, diría que me digan que soy una escritora acabada. No lo otro. Pero supongo que al sentirse rechazada es la ilusión que pones en las cosas lo que realmente te molesta. Ese que no te consideren. Una de las cosas, de alguna manera, si me permite, me gustaría mucho rescatar un trozo de un episodio, porque habla mucho del amor como proyección de uno mismo, ¿no? Hay un momento en el que se supone que Ángela hace una reflexión alrededor de qué le aporta hacia su amor propio esa relación. Leo este fragmentito y de seguida lo comentamos. Dice: es efectivamente, por fin, en el espejo de la carne en el que los amantes pueden reconocerse y, transgrediendo los límites que la piel impone, fusionarse. Y sin embargo, en nuestro caso, en su caso, seductor y no amante, a Miguel mi cuerpo desnudo debió servirle para contemplar únicamente su imagen, mientras que el suyo no reprodujo la mía. Una vez desvelado el secreto, desapareció la magia y ya no fue posible dar con el reflejo que nos abarcaba a los dos. Narciso inclinado sobre el lago apaga la sed, lo que, por supuesto, no consigue inmerso en él. La imagen que busca no es otra distinta de sí mismo, no es la de su hermana muerta. Si se acerca más, si cae en la tentación de fundirse en ella, cometerá el error de destruirse. Esa proyección constante de cómo espero verme a través del otro, ¿no? Bueno, porque hay gentes que sí, que son tan narcisas que lo único que buscan es reflejarse en el otro de manera positiva, y que le digan que es extraordinario o que es extraordinaria es lo que realmente les gusta. Y de eso sí que todos conocemos casos. Y es un poco lo que yo intentaba describir. Tampoco me acordaba del párrafo. No está mal, ¿no? No está mal, no está nada mal. A mí especialmente me gustó mucho, este concepto del narciso inclinado sobre el lago apaga la sed, pero de alguna manera el momento en el que te acercas demasiado, se acaba todo. Sí, sí. Hablábamos también antes de esta contradicción de Ángela, ¿no? Entre lo que quiero proyectar y lo que me sucede una vez me he enamorado, ¿no? Y nos situábamos en la época en la que se escribió este libro, se publicó en el 87, época posfranquista, y en el papel que venía asumiendo la mujer durante muchos años, después de pues, esa herencia heteropatriarcal. ¿Cree que sería muy diferente si una situación similar, si una carta similar la tuviera que escribir una mujer a fecha de hoy? Sin duda. ¿Sí? ¿En qué podría haber? En muchos aspectos. Ten en cuenta de que en los años estos, a finales de los 80, la situación de la mujer en España era muy distinta. O sea, se han conquistado muchísimas cosas. Nosotras, mi generación, la de Montserrat Roig, la de Rosa Montero, la de tantas mujeres, nosotros salíamos a la calle para pedir el derecho al aborto.
y para pedir el derecho al divorcio. Y para pedir el derecho de que nosotras significáramos algo, que prácticamente, aunque ya votábamos, gracias a la extraordinaria Clara Campoamor, España fue uno de los países que primero tuvo el voto femenino, pues a pesar de eso había muchas cosas realmente terribles con el franquismo, ¿no? El franquismo decía que Franco liberó a la mujer del trabajo y de la fábrica y la llevó al hogar donde es la reina, ¿no? Eso todavía, en cierto modo, no te diré que colease, pero todavía era la manera como habían educado a nuestras madres y nuestras madres, en el fondo, nos habían educado a nosotras. Es decir, que veníamos de una etapa realmente muy, muy fastidiada, muy gris, muy triste en relación a las mujeres. Ahora las jóvenes lo tienen muchísimo mejor. Y gracias, yo creo que un poco a la lucha esta tan elemental, si quieres, del derecho al divorcio, del derecho al aborto que nosotras planteamos. De manera que sí, por tanto, no escribiría ese tipo de carta. Creo, se sentiría de otra manera. Se vengaría ella, no buscaría a nadie que se vengara. De todos modos, lo del tema de la venganza está presente. ¿Qué supone la venganza? ¿Es una manera de rescatar ese amor propio? Bueno, ya sabes que la venganza, como decía Shakespeare, es un plato que se come frío, es decir, que te vengas al cabo de mucho tiempo y que podría ser eso. Yo, desde luego, pienso que a lo mejor Ángela lo que tenía que haber hecho es esperar y seguramente, como eran los dos escritores, en algún momento le hubiera podido fastidiar. Alguna cosa podría haber hecho, ¿no? Si la idea de venganza que tiene está muy bien. Yo creo que estaba pensada ya en frío, ya la cosa se había calmado un poco porque la idea de venganza está muy bien planteada. Quería comentar también el papel de Ingrid, porque Ingrid es su amiga, es en quien se desahoga, es de hecho a quien le pide ayuda para esta venganza, pero sí que de alguna manera se siente como avergonzada ante Ingrid. Este papel de la amistad era curioso, pero no es alguien con quien se sienta del todo cómodo, sino que en realidad no le ha contado nada porque sabe que podría ser criticada por ello. Mira, me haces una pregunta que siempre me ha interesado mucho, porque la amistad femenina, es decir, yo creo que la sororidad empezó por la amistad femenina. Y en este sentido, y ya que se trata en este caso de una carta, las Salonier francesas empezaron a escribirse entre ellas, o sea, madres e hijas, por ejemplo, cuando en realidad las mujeres francesas, que eran más cultas que nosotras, habían aprendido a escribir para poder escribir a sus amantes. Y eso, aquí hay un cambio enorme. Es decir, el hecho de que las mujeres puedan entenderse mediante la palabra escrita, a mí me parece algo realmente muy positivo. Y en este sentido, esa complicidad que quiere establecer Ángela con su amiga viene en el fondo de lejos de esta tradición de las Salonier francesas en función de tomar la palabra para poder expresarse entre mujeres, para poder relacionarse entre mujeres, no entre hombres y mujeres, que ya era lo que se pretendía cuando las educaban, sino utilizar eso para poder hablar entre ellas. Y eso me parece interesante. Teresa de Jesús, a la que yo admiro muchísimo, decía que mejor se entienden en el lenguaje unas mujeres con otras. Es decir, que había una serie de complicidades entre las mujeres. Y eso me parece que es una cosa que hay que explotar. Y yo quise en esa novela ponerlo de manifiesto. Eso por supuesto. Es decir, la relación que se podía establecer. Aparte de que, claro, en esa relación hay alguien que ha perdido un poco incluso la dignidad, ¿no? Pensando que el amor la iba a salvar de todas las deficiencias de la vida. Y al darse cuenta de que ha metido la pata, se siente un poco, digamos, inferior a su amiga. Sabe que su amiga es más fuerte y que no le hubiera podido ocurrir. Y te diré además que esta Ingrid tiene que ver con una amiga mía danesa, a la que es profesora universitaria como yo, y que, bueno, pues me pareció siempre una mujer muy fuerte. Y cuando escribí siempre tienes en la cabeza algún personaje, algo que te puede dar idea del texto y ayudarte. Pues yo recuerdo a Anna Burgard, así se llama mi amiga, a la que mandé el texto, que no le gustó nada, por cierto. ¿No le gustó? No, me dijo que la novela sí le había gustado, pero que no le había gustado el planteamiento. Bueno, la crítica ahí de la amiga, bueno, bien. Decíamos esto de la amistad y de la complicidad entre mujeres, y sin embargo, quizás de las cosas
que desde el heteropatriarcado que se ha jugado más al enfrentamiento, ¿no? Que muchas veces parece que se nos ha creado una competición en lugar de fomentar esa complicidad, ¿no? Lo han hecho los hombres. Es decir, se decía que las mujeres no tenemos amigas sino rivales. Y eso es para mí absolutamente mentira. A los hombres les interesa que no tengamos amigas. Ahora, evidentemente, las cosas han cambiado mucho y no me refiero a este momento, pero al patriarcado le ha interesado. Es decir, el hecho de que te sientas mucho más sola, eres mucho más vulnerable, y la vulnerabilidad siempre va a favor de los más fuertes, y los más fuertes eran los hombres. No sé si recuerda el feedback. Estamos hablando de una novela que se publicó en el 87. Hacía solo 6 años que se había aprobado el divorcio en España. No sé si a nivel de feedback de los lectores en aquel momento esto formaba parte de lo que empezaba a publicarse en aquel momento o fue algo muy revolucionario. Claro, es que tenga en cuenta que nosotras que empezábamos entonces, yo ya tenía algunos libros publicados, pero en fin, era joven entonces, teníamos unas circunstancias distintas y todo eso, es decir, la situación de la mujer en la época nos influía, y aunque a lo mejor no esté en el texto de una manera explícita, sí que está de una manera contextualizada, de manera que, pues eran estas conquistas que la transición trajo y por las que luchamos, en este caso, hombres y mujeres, sobre todo porque había más hombres que se querían divorciar que mujeres. Cerrando ya cuestión de amor propio, pero sí que tenía la curiosidad, porque es un tema que me ha llamado mucho la atención, que es la traducción de las propias novelas. En un momento dado, no sé si en cuestión de amor propio ya es el caso, pero decide traducírselas usted misma, y no solo eso, sino de una manera peculiar, creo que va por páginas o por capítulos, si no me equivoco. Sí, bueno, la traducción de Cuestión de amor propio la hice yo también, pero ahora lo que he hecho es utilizar 2 ordenadores, 2 portátiles, uno al lado del otro, y voy de una lengua a otra. Porque en el caso de Cuestión de amor propio, primero lo escribí en catalán y luego lo traduje al castellano. Ahora lo hago simultáneamente, con lo cual es un desastre y un horror, porque me aburro muchísimo, porque es la misma historia en las 2 lenguas. Pero me ayuda mucho a corregir. Por ejemplo, yo empiezo en catalán y sigo en castellano, la versión castellana me ayuda a corregir la catalana. Eso es estupendo porque en realidad las lenguas no son más que cristales a través de los que ves el mundo. Y si los alemanes dicen que el sol es femenino y la luna masculina, entiendes bastantes más cosas de Alemania que cuando piensas que aquí, que en el Mediterráneo, la luna siempre es femenina. Es decir, que son cristales a través de los que se ve el mundo. Vamos llegando al final de la entrevista, pero antes de cerrarla sí que me gustaría saber si nos puede dejar para nuestros lectores, nuestros seguidores y seguidoras, alguna recomendación literaria. ¿Cuál es para Carme Riera el libro de cabecera imprescindible que hay que leer al menos una vez en la vida? Bueno, el libro de cabecera para mí imprescindible son diversos poemas de diversos autores que me gusta mucho releer, desde Ausiàs March a Vicent Santres Castellers, por ejemplo. Pero el libro de cabecera, el libro del que yo he aprendido muchísimo, es el Quijote, porque Quijote maneja la ironía de una manera extraordinaria. Pero si tengo que recomendar un libro cercano de hoy, te recomendaría La Fiera, de Clara Ausón, que me parece un libro magnífico. Va sobre ETA y las etarras. Pues tomamos nota de este Fiera de Clara Ausón y ahora sí, llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Carme Riera, por acompañarnos y por este viaje que es Cuestión de amor propio. Sí, gracias. Ha sido un viaje al pasado. Gracias. Clara, 20 novelas, 20 escritoras increíbles. Menudo viaje nos hemos pegado, ¿eh? Menudo viaje, sí, María. Ha sido bastante interesante, intenso, pero un viaje, espectacular. Además, un viaje en el que hemos tratado muchísimos temas. Vamos a repasar un poquito y que nos despedimos. Hemos hablado de maternidad, de relaciones familiares, de relaciones amorosas, de la soledad, del duelo, de guerra y de muchísimos otros, de migración. Hay muchos temas ahí también, a veces no tan evidentes en la novela, pero que también han salido. Y al final todo en un mismo saco, que sería desde esa mirada de mujer, desde
desde letras muy femeninas, pero para hombres y mujeres, no solo para mujeres. Estaba claro que además era uno de nuestros objetivos, conseguir 20 autoras que un poco transformaran, ¿no? Era nuestro proyecto, que hubieran hecho novelas que tuvieran esa capacidad de transformar. Sí, que al final no nos gusta solo leer por leer, ¿no? Sino queremos ir un poco más allá y saber también un poco, bueno, que poder reflexionar, poder hacernos preguntas, ¿no? Poder ir un poco al kit del asunto, de la cuestión, y creo que son libros que vamos a recordar. Libros que vamos a recordar y además muchas recomendaciones que hemos podido ir apuntando. Sí. Tenemos una buena lista. Ahora tenemos deberes de todo el listado de las recomendaciones que cada una de ellas nos han aportado en los programas, y también pues que queremos leer, porque al final creo que si una autora te interesa, también te interesa lo que lee. Claro, además como productora de esta aventura, 20 autoras, 20 novelas, ¿y cuántos kilómetros? No me acuerdo. Muchísimos. Muchos. Muchos en carretera, también, bueno, claro, al final también han venido en el plató que hemos montado aquí cerca de Barcelona, en Cardedeu, y no te sabría decir los kilómetros, pero muchísimos. Hemos estado por Galicia, por el País Vasco, hemos estado en Valencia, hemos estado en Madrid. Claro, también se cuentan los de Madrid en tren, claro. No solo yo contaba ahora solo los de carretera propiamente. Hemos pasado por tren claro, también. Claro. Cielo, tierra y mar, casi, ¿no? Parecemos aquí un poco Willy Fogg de aventuras, consiguiendo escritoras, pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Sí. Grandes frases además que nos han dejado en sus entrevistas todas estas autoras, que además pues nuestros y nuestras oyentes pueden recuperar a través de las redes sociales. Sí. Vaya aventura. Vaya aventura, sí, y con ganas de volver a escuchar, ¿no?, los programas, porque al final la sensación es que ha ido todo muy rápido, pero el podcast al final es un producto que, pues, al menos a mí me inspira como mucha paz, mucha tranquilidad de estar ahí en tu casa escuchando el podcast, ¿no? Y creo que también, bueno, a mí me interesa ahora también volverlos a escuchar ya con el trabajo hecho y disfrutar realmente del resultado. Fíjate que es de las cosas que me ha comentado gente que sigue el programa, que sigue el podcast a lo largo de estas semanas, es esa pausa, ese momento de reflexión, ¿no?, que ofrecen estas conversaciones, que en medio de un ritmo frenético que tenemos en el día a día, con el estrés como bandera, totalmente, sí. Tener ese momentito para poder escuchar a estas grandes autoras, esas verdades como puños que nos han soltado en el saloncito, la verdad es que es un ritmo que nos ha ayudado mucho también. Y ahí queda pues todo grabado y bueno, y para escuchar cuando queramos. Reto volver a vernos de aquí un tiempito. A ver si podemos seguir. Hay ganas. Creo que también ahora nos merecemos un poco de... Un pequeño descanso. Un pequeño descanso. De tanto kilómetro. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no, María? Desde luego que sí. Así que nada, ojalá poder seguir descubriendo nuevas novelas, descubriendo más autoras. Y nosotras lo dejamos de momento. Por aquí. Hasta pronto. Lo dejamos hasta aquí. Hasta pronto a todo el mundo. Gracias a todos y todas los seguidores de Puño y Letra por todas estas semanas en las que nos habéis acompañado. En nombre de Clara, de Eduard Miró, de Sheila Falgueras y toda la gente que forma parte de este proyecto, y en el mío propio, María López, gracias a todos y todas por habernos seguido y habernos acompañado en este gran viaje. Gracias, muchas gracias.